Hola, estamos en el programa Porfiados de la Factoría. Hoy día tenemos una pregunta interesantísima para nosotros. ¿Por qué el interés de los peruanos por el mundo de la farándula? En esta conversa vamos a estar presentes Marisol Castañeda, que es directora ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Está conmigo, ya llega Marisol en cualquier momento. Está ahora conmigo Edwin Castro, él es psicólogo, es de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú. Y yo soy Miriam Larco, soy la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Entonces ahora te cedo a ti, Edwin, las palabras para que reflexionemos sobre este tema del interés de los peruanos. ¿Qué pasa con los peruanos frente al tema de la farándula? Buenas tardes, Miriam. Bueno, a toda la audiencia también saludos. En realidad, bueno, es un tema que está muy en boga, ¿no? El tema de la farándula. Ha tenido siempre un impacto en la población, porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de farándula, el término farándula está relacionado con todas las personas que ejercen el oficio del espectáculo, ¿no? Originalmente del arte. Uh-huh. Pero estaba referido básicamente a conocer lo que hacían los artistas, ¿no? Uh-huh. Los personajes que forman parte del espectáculo. Uh-huh. De sus habilidades, sus capacidades, pero ahora el tema de la farándula ha derivado no solamente a conocer un poco el arte, que me parece que ha quedado en segundo plano, sino también en el tema de la vida de la gente, del espectáculo, ¿no? Pero tú sabes que yo te traigo algunas cifras también del Concord TV, ¿no? En el Concord TV que identifica que la gente ve muchos medios de comunicación, sobre todo la televisión, es el medio por excelencia, más del 98% de la población ve televisión todavía más de 3 horas, y te dice pues que la televisión es la más vista, pero la más sensacionalista. Y además identifica un programa como el más visto, que es el programa informativo, pero lo califican que ya no parece noticiero, parece programa de espectáculo, de farándula, ¿no? Entonces, no solamente lo que tú estás diciendo, farándula, está ligado al mundo del espectáculo, sino también a las noticias, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ahora se ha hecho de la noticia, de todo tipo de noticia, un espectáculo, ¿no? Sí. Y obviamente todo lo que ahora genera un espectáculo se le llama farándula. ¿No? Por ejemplo, el caso del periodismo de espectáculos. Sí. Todas las personas que hacen periodismo de espectáculo forman parte de la farándula, porque también se dedican a investigar, a indagar, a tratar de conocer la vida privada de la gente de la farándula. ¿Pero ¿no? qué nos está pasando como peruanos, por ejemplo? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué ese cambio de contenidos? Bueno, en realidad ahí me parece que hay muchos factores que entran a tallar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista psicológico, yo como psicólogo tendría que dar esa particular opinión, veo que la gente también se deja influenciar mucho por el tema mediático, porque es una característica obviamente del ser humano, ¿no? O sea, ¿nos están dando lo que verdaderamente queremos? Es porque todo el mundo dice, tienes el control remoto. Pero esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿No? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué le gusta al peruano? No necesariamente lo que le gusta al peruano es lo mejor. Ajá. ¿no? Pero cuando el peruano elige algo, también lo elige influenciado por los medios, no necesariamente por sus propias necesidades. Pero yo también te añado a esto, tú sabes que los niños, hicimos un último estudio también de niñez, ¿no? O sea, cómo se va normalizando también. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la formación del ser humano, eso sí es, y lo vemos en la niñez. O sea, acá los niños, cuando le preguntamos entre las actividades que más realiza, está, mira, ver televisión, ¿no? Escuchar la música, navegar en internet. 4º lugar, hacer las tareas, ir al colegio. Y 5º lugar, jugar. Esto tiene un impacto terrible. Entonces, a eso estamos añadiendo no solamente los medios más tradicionales, sino nos falta el Play, el Wii, todo el tema de internet, los juegos. Pero ¿qué está pasando? O sea, no solamente estamos desarrollando un interés, pero también porque ha sido guiado desde la niñez. Se han normalizado determinados contenidos, ¿no? Bueno, ese es un tema muy importante porque tiene que ver un poco con la crianza, tiene que ver con la formación que los niños reciben en casa. Generalmente, ya esto se sabe, se conoce,
que ahora los papá y mamá trabajan y los niños están en casa. ¿Quién los orienta, quién los dirige, quién los direcciona en ese tema? Por ejemplo, tú pones en último lugar el juego y el juego debería ser uno de los aspectos que deberían estar en primer lugar, ¿no? Porque a través del juego también los niños se desarrollan, ¿no? Desarrollan la parte emocional, la parte cognitiva, la parte motora, pero ¿qué pasa con eso, no? Entonces, de hecho, ahí hay un tema muy importante porque ¿quién dirige o quién orienta a los niños sobre los programas que deben ver? Otro aspecto importante... Los niños están solos, te lo dicen los propios niños en estos estudios. Los niños deciden qué programas ver y los papás están para decir, si haces las tareas o te portas bien, prendes la televisión o juegas con el Play. Pero no hay guía paterna y como bien dices tú, los chicos se están formando, recibiendo todos esos mensajes de los medios y por eso llega a interesarnos tanto porque se transmiten además en el horario familiar contenidos no aptos para niños, ¿no? Por más que el horario te dice, te prohíbo esos contenidos, todos los días vemos violencia, obscenidad, vida privada, y se van naturalizando pues determinados contenidos, ¿no? Y se van validando además. Ya los niños consideran que eso es normal. Así es. Así es normal, es natural que se hablen de esas cosas, que ellos estén viendo y escuchando la vida privada de los demás. Por mencionar un programa, no es que tengan nada en contra de ese programa, pero lo pongo como ejemplo porque es un tema que siempre sale al debate, que es este programa de combate o tal vez esto es ese programa más visto además por los niños. Así es. Entonces, ¿quién dirige u orienta a los niños cuando ven un programa de ese tipo, cuando ven chicos que de repente, entre comillas, son exitosos? Porque salen y muestran el cuerpo, porque tienen éxito con las chicas, porque los invitan a participar en los 15 años de las chicas y tienen que tomarse fotos y les pagan por eso. Sí. Entonces, como estamos también en otro tema que está muy ligado a este problema social que es el consumismo, entonces los chicos dicen, bueno, ese es mi modelo. Es un modelo. Hemos visto chicos cómo se han inyectado petróleo por inflarse, ¿no? O bueno, cosas terribles como iniciar relaciones sexuales muy, muy jóvenes, porque te lo dicen todo el tiempo. El embarazo adolescente es otro gran problema también. Entonces, claro, por un lado tenemos políticas públicas que vamos viendo, informando, pero por otro lado los medios, más allá, y no estamos pidiendo un favor, estamos hablando del cumplimiento de una ley, del cumplimiento del horario familiar, por el bien de este niño y adolescente. Así es. ¿No es cierto? Entonces, este interés de la farándula podría venir desde que somos muy chiquititos, que nos van normalizando esos contenidos, la violencia ya no nos asombra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo de un caso, yo miraba la televisión con mis hijos cuando eran chiquitos y de repente pasó este accidente de este mexicano que retrocede el carro y atropella a un montón de niños que salían del nido y se veía la sangre y los chicos que bueno, caían de un lado a otro. Esto causó terror en mis hijos, que uno a veces sin querer pone en las noticias, ¿no? Pero cómo pasó el tiempo, cuando yo regreso de la oficina, veo que mis hijos ya se reían y estaban viendo en adelanto de noticias esa misma imagen que en un momento los sorprendió, ya no los sorprendía, ¿no? Ya se había normalizado, ya se reían, es más, de la imagen. Claro, hay el tema de la sensibilidad, ¿no? Frente a la noticia, frente al impacto que generan determinadas noticias. Por ejemplo, siguiendo en la misma línea que señalas, yo recuerdo de un niño que se lanzó de la azotea porque se quería Superman. Claro, pues le pones se había puesto la capa, ¿no? Y pensó que podía volar como Superman. El niño, ¿no? Imita. Así y en cuanto a la chismosería, nos gusta el chisme. Es parte de la naturaleza humana. Sí, ¿cómo que es parte de la naturaleza? O sea, lo tenemos ahí metido en el cerebro, somos animales. Bueno, hay una parte de nuestra conducta que está siempre orientada a la curiosidad, ¿no es cierto? Y la curiosidad es algo muy importante porque ha permitido que el ser humano se desarrolle como tal, ¿no? Sin embargo, mucha de esa curiosidad se lleva ya a la parte morbosa, ¿no? A la parte de conocer, de indagar la vida de la gente. Y eso se ha reforzado
con los medios, Ese es con un los tema programas. de falta de educación, de reflexión, yo creo. En el ¿no? caso, por ejemplo, de los niños, lo que estamos diciendo, orientar. Porque, escúchame, hay mucha gente que dice, sí, pues tiene que ver con un nivel de educación, porque nosotros, los de A, B, no, estos programas lo es mentira. En el estudio que hemos hecho en el Concord TV, todas las clases sociales pasan por ver este tipo de programas llenos de morbo o noticieros. No, o sea, por más que comienzan a ver nueva programación, porque existen otras plataformas donde tú pagas, la gente siempre vuelve a lo suyo, a lo que le pertenece, a sus discursos. Entonces, el morbo, el sensacionalismo es parte de todos los peruanos. Correcto. Los programas, al reforzar esa parte natural del ser humano, está permitiendo que muchas veces esos programas que no tienen un sentido cultural, un sentido educativo, distorsionen la mentalidad, no solamente de los niños, sino también de los adolescentes y de los jóvenes. En un país donde hay tantas diferencias sociales, donde hay tanta injusticia, donde hay tanta pobreza, por ejemplo, nosotros vemos que hay adolescentes que están sin rumbo, ¿no? Adolescentes que vienen de familias disfuncionales, la ausencia del padre, o el padre está físicamente pero como si no estuviera, sí, no hay mucha violencia. Entonces son personas, adolescentes que necesitan mucha orientación. Y cuando se encuentran en un mundo que empieza a cambiar para ellos, al entrar a esta fase de la adolescencia, ¿quién nos dirige? Entonces muchas veces los medios distorsionan aún más a estos adolescentes, ¿no? Porque, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, a veces la gente lo que hace es apagar la televisión o prohibir el programa, porque dice esto puede generar, puede influenciar conductas negativas, ¿no? Como invadir la vida privada, hacernos más chismosos, no respetar los valores. ¿Está bien apagar el televisor? Bueno, yo no creo que esa sea la solución, ¿no? Pero sin embargo, está claro de que la presencia de los padres tienen que permitir que los hijos vean determinados temas, determinados programas y tal vez explicarles por qué no deben ver algunos otros programas. Por ejemplo, si el niño o el adolescente insistiera en ver un programa, yo creo que el papel del padre es sentarse junto a él y analizar el programa. Yo coincido, totalmente. Por ejemplo, coincido una pregunta contigo. es, ¿qué de provecho le ha sacado hoy día a este programa? ¿No es cierto? ¿Qué provecho le ha sacado? Y lo conversas. Entonces yo creo que el adolescente puede tener una idea más clara del beneficio o no que obtiene ese programa, ¿no? Porque además lo prohibido llama más la atención, llama ¿cierto? más la atención, correcto, ¿no? Por eso te decía, en la curiosidad, en el morbo, que es parte de la naturaleza humana, es explotado mucho por estos medios y fundamentalmente por algunos programas que, por ejemplo, los programas de Laura Bozzo, ¿no? Que explotaban el morbo de la gente, ¿no? Claro. Y eran programas con altísimo rating, ¿no? El tema pues de los chicos y la ausencia de los adultos que crían, porque no solamente estamos hablando de papá, mamá, estamos hablando de todo el adulto que acompaña a los chicos frente a los medios de comunicación. Ya no vemos chicos en la calle que juegan. Que juegan en los parques, que juegan en las calles. ¿Qué está pasando? O sea, ¿te has dado cuenta? Yo paseo a veces por los parques. Es más, señores, que tienen estos grandes parques, han habido veces que han dicho, cuidado que los chicos no pisen el parque porque se malogran las flores. Oye, en nuestra época el jugar era tan importante, así es, ¿no? Y eso se lo estamos perdiendo por estar rodeado de los medios. Yo no culpo a los medios son importantes. Pero también es cierto que esta historia puede cambiar porque existe un adulto que acompaña también el crecimiento de los chicos. Y un adulto que reflexiona también, oye, sobre determinados contenidos. ¿Cómo puede ser que yo, mamá, y eso te lo dicen también los estudios, los chicos se sientan junto a los papás a ver programas familiares? Entonces los papás dicen, uy, nosotros vemos televisión con nuestros chicos. Pero de terror, cuando les preguntas qué ves, los noticieros que son las novelas, las series, los programas realities. Y cuando le preguntas a los chicos, ¿dialogas con tus papás? Los chicos dicen, no, mis papás me dicen que me cae la boca. O sea, y yo siempre he pensado que cuando el chico que tiene una presencia adulta al costado y a la persona adulta está viendo eso, pues valida aún más ese contenido. ¿Es cierto? Así es. Correcto, lo refuerza. Lo refuerza. Más bien, en ese sentido, hay un tema que también puede ser parte de la discusión, ¿no? Cuando los padres, por ejemplo, objetan o llaman la atención a sus hijos de los programas que están viendo. Pero si el padre no le da
una razón valedera, los hijos simplemente lo que van a hacer es seguir viendo el programa. Exacto, y ya te acostumbras. ¿Quiénes son los héroes Así hoy es. día de nuestros niños? Los chicos de la farándula. Los chicos de la Y farándula. los chicos te dicen, quiero ser como ellos. Sí, ok. Lo que antes era ver futbolistas, Así ahora es. veo los chicos de la Así farándula. es, así ¿No? es. Bueno, seguimos. Bueno, nos toca hablar de contenido. Ya hemos comenzado a hablar de los contenidos. Vamos a profundizar. ¿Cómo ves tú el tema de los contenidos, especialmente en los programas de televisión? Yo esta parte podría empezar con hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si a la gente se le debe informar o no se le debe informar, ¿no? El principio es que a la gente se le debe informar, claro. ¿no? Pero la pregunta es qué tipo de información. Yo creo que todo tipo de información. Sin embargo, esto también responde a la forma como en algunos casos se presentan esta información. Claro, algunos temas, ¿no? A mí me queda claro lo que tú estás diciendo en caso de adultos, ¿no es cierto? En caso de adultos, todos, en el tema de libertad de información, todos tenemos derecho a recibir la información para sí mismos formar nuestra opinión. Pero con los niños no puedes hacer eso, pues, ¿no? Yo creo. Pero, a ver, hablando de los adultos y retomando tu pregunta, está bien que veamos todo en la televisión, ¿no? O sea, ¿quién elige qué deberíamos ver como peruanos? Y además hay otro tema, ¿no? Siempre los peruanos cuando hacemos las encuestas te dicen, sí, queremos más programas culturales, queremos ver más de valores. Mentira, mentira, porque después sale el programa más visto y son los realities. Todos los programas ligados al morbo y sensacionalismo ocupan los primeros lugares. Y también los noticieros. Pero cuando le preguntas a la gente sobre los noticieros, la gente dice, no hay forma, como te decía, son pura farándula, morbo, se aprovechan del dolor humano, ¿no? Y parecen policiales. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, por un lado, la gente te critica el contenido, pero por otro lado lo sigue viendo. Claro, porque de hecho la gente no tiene muy claro, ¿no? No tiene de forma precisa qué es lo que quiere, ¿no? Y si los padres, por ejemplo, no guían bien a sus hijos, no van a tener la oportunidad de decidir con ellos qué programas ver. Por ejemplo, estamos hablando de los programas que tienen que ver no solamente con la farándula, sino también tienen que ver con los noticieros, que tienen que ver con la política, porque también la política tiene un problema, ¿no? Que la política también se ha convertido en un tema farandulero. Entonces hay una distorsión total de todo aquello que puede servir para orientar no solamente a los niños, sino a todo el público en general, ¿no? Sí, bueno, bienvenida Marisol. Marisol es una muy amiga y además directora de la Asociación de Comunicadores Calandria, una asociación que ha hecho mucho por el tema de comunicaciones. Y estamos justo hablando de un tema que ustedes dominan más que nadie, yo creo, en el tema de los contenidos, ¿no? Temas como que tienen que ver los contenidos en cuanto a la proyección personal de estas historias en la farándula, los realities, la vida privada, las infidelidades, este show ya que aparece en los noticieros. ¿Qué opinas tú de todo lo que está pasando en estos medios, en estos contenidos, sobre todo en horario familiar? Creo que el análisis sigue siendo el recurrente de hace años, ¿no? El tema de la autorregulación no está funcionando porque no solamente los medios no
no están cumpliendo sus códigos de ética, los cuales no siempre conocemos, sino también creo que hay que trabajar cierta corresponsabilidad. La familia y la escuela tienen que tener también un rol, ¿no? No todo es responsabilidad de los medios. Muchos de los contenidos efectivamente están desbordados en temas privados, pero también, como hemos visto en los estudios del Concord TV, muchas veces los niños y los adolescentes ven solos. Sí, eso lo estábamos Muchos hablando con contenidos. Enrique, Entonces, ¿no? hay una responsabilidad de la familia también, y la escuela, que se ha reñido siempre con los medios, no aprovecha para tener un consumo crítico, para desarrollar habilidades comunicativas que permitan dialogar y distinguir la ficción de la realidad. Por ejemplo, un dato, tú en Calandria has hecho varios monitoreos sobre la situación de violencia en los medios, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención los resultados del último estudio. Mira, yo no sé qué pasa. En el año 2015, cuando le preguntábamos a la gente entrevistada qué opinas de la violencia en los medios, la gente reconocía que la violencia era totalmente inadecuada en más de un 70%. 78% de la persona decía no a la violencia en los medios. Mira, este último estudio que hemos hecho en 2017 ha bajado. El 57% de la gente entrevistada dijo no a la violencia. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha normalizado? ¿Estamos aceptando la violencia como un discurso? Yo creo que sí, creo que hay un efecto de naturalización, ¿no? Ya se convierte en algo normal o propio de las relaciones, pero también es cierto que la violencia se ha convertido no solamente en un tema que cubre, sino en una forma de abordar los temas sociales, ¿no? El conflicto, la agresividad, sin salida. Entonces creo que tiene que ver un poco con la formación de los periodistas, del periodismo, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con la calidad periodística, que tiene que ver más bien con los formatos, los abordajes. Todo se ha trivializado más, ¿no? El cruce de fuentes, la pluralidad, los formatos son cada vez menos reportajes, menos análisis, más información. Más sensacionalismo. Y sensacionalismo, o sea, ¿no? Cierto. El morbo vende, te dicen los chicos, ¿no? O sea, ¿de Sí. qué nos vale formar a los chicos como buenos profesionales en comunicación cuando después en la cancha te dicen, oye, eso no vende, muéstrame más sangre, gente que llora, acércale la cámara, ¿no? O los periodistas a veces que tienen entrevistado y le ponen el audífono, le van diciendo minuto a minuto, eso no tiene rating, sácalo del aire. ¿De qué tipo de profesionales también estamos validando en este tiempo, presionados por más un afán mercantilista que de contenidos e información, ¿no? Claro. Y tal vez a propósito de lo que mencionas, algo que no hemos investigado mucho, digamos desde la academia o desde los estudios que hacemos, siempre estamos entre la oferta y la recepción, la oferta y el consumo, pero no hemos investigado sobre las dinámicas de producción. O sea, ¿cuáles son las dinámicas de producción en un medio, radio, televisión, que permiten ese tipo de cosas, ¿no? Que Pero ya eso le van- responde a una pregunta también cuando se le dice a las personas que son responsables de hacer programas de este tipo, ¿por qué hacen ese tipo de programas? Y ellos responden, porque eso le gusta a la gente. ¿No? Entonces, ¿hacia dónde se orienta realmente el gusto de la gente? Hacia ver programas de esa naturaleza. Ya analizamos en la primera parte pues que la gente ve estos programas porque hay una influencia mediática muy intensa, muy fuerte, muy profunda. Y eso hace pues que la gente, cuando no tiene muy claro lo que quiere y está desorientada, especialmente los niños, terminen viendo esos programas y se identifiquen tanto con esos programas que, como ustedes han señalado, eso empieza a hacerse algo natural, ¿no? Creo que también tiene que ver con los referentes. Siempre hemos compartido, yo recuerdo los primeros estudios que hacíamos, tanto en el Concord TV como en Calandria. Hay una diferencia entre el análisis, la opinión que tienen aquellos públicos que tienen cable con los que no tienen cable, ¿no? Los que tienen cable y tienen la posibilidad de comparar televisión nacional con otros programas tienen una mirada más crítica que los que solamente consumen televisión nacional. ¿Por qué? Porque el gusto también se conforma, ¿no? O sea, el gusto, lo que te parece bueno o malo, tiene que ver también con tus referentes, con la oferta que recibes. Y si la televisión nacional tiene casi la misma tendencia, no vas a comparar, pero en el cable sí es posible comparar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay creo un que amplio espectro, ¿no? hay, O sea, eso, claro, y entonces, diferentes programas, ¿qué diferentes cosa es lo que naturaleza. podríamos hacer aquí en nuestro país? Algo que se hace poco, ¿no? Es identificar las buenas prácticas.
Porque casi siempre decimos esto es malo, pero las buenas prácticas te plantean los estándares. Claro, yo estoy de acuerdo, bueno, hay que reconocer lo bueno, pero también hay ley que cumplir. O sea, estamos hablando de hace más de 10 años con una ley de radio y televisión. Y los medios de comunicación y los periodistas no nos están haciendo un favor. Tienen que cumplir con lo que establece la ley, ¿no? Y el primer artículo, pues, la dignidad del ser humano, el ejercicio adecuado de la libertad de información, respetar la privacidad, el honor, la buena reputación. Son cosas que todos los peruanos tenemos que hacer y los medios no deben exonerarse de estas obligaciones. Y además un código de ética, porque de acuerdo a ley todos los medios deben tener su código de ética, donde nos dan a nosotros como audiencia mecanismos de queja. Cualquier ciudadano puede quejarse ante la mala programación. Pero esto no se cumple, o sea, ahí el ¿Qué pasa? Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía sigue siendo un Ministerio de Transportes. No de comunicaciones. Exacto. Así es. Sí, bueno, la propia ley tampoco ayuda, ¿no? Necesitamos fortalecer la autorregulación, que yo sí creo que cada persona debería reconocerse como un sujeto activo, responsable, que debe contribuir a esta sociedad, pero no funciona la autorregulación en los medios. ¿Qué está pasando? O sea, son un grupo, podemos reconocer un grupo de medios reunidos bajo la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero este grupo son 16 medios frente a los 6.000 que existen. ¿Qué pasa con los otros medios? Y bien dices tú, o sea, la autorregulación hay un poco, pero el Estado es el órgano encargado de supervisar estos contenidos que son tan importantes para la formación del ser humano, ¿no? Pero también me parece lo que el Concord TV planteaba en algún momento y no ha sido todavía parte de la agenda, como no se centralizan las quejas y denuncias, en realidad no tienes una data, ¿no? Cuando nosotros hicimos un estudio sobre el tema de medios y discriminación, efectivamente la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene una data que va pero de 2 a 3 años. La ley efectivamente tiene 14, creo, ¿no? Sí. Y la sociedad que, digamos, tiene una cierta estructura, cumple en el marco de determinados procedimientos, pero estamos hablando de más de 6.000 medios en el país y no sabemos si ahí cómo ha evolucionado el tema de la denuncia, ¿no? Quiénes se quejan, a dónde. ¿Por qué? Porque como van al ministerio o van al medio o van a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿hay respuesta a esas quejas, a esas denuncias? No se puede hacer un seguimiento porque no está centralizado. Claro, porque si bien existe un procedimiento de queja, por ejemplo, tú ves un programa no apto para chicos, horario familiar, sexo, violencia, obscenidad. ¿Qué hago? Presento mi queja ante el propio medio de comunicación. O sea, el propio medio de comunicación puede estar solito o puede juntarse con otros medios y hacer un tribunal. Entonces, recibe la queja y tiene un promedio de 15 a 30 días para resolverla. Si no la resuelves o que lo resuelve no te satisface, tú recién ahí puedes iniciar una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad que regula la radio y televisión. Pero ¿qué está pasando? Mira, en los más de 10 años que tenemos de ley, solamente llegaron, después de terminar la autorregulación, porque es básico terminar el procedimiento de autorregulación y si no funciona me voy al ministerio. ¿Cuántos llegaron al ministerio? 7 casos. En más de 10, parece increíble, o sea, la marcha contra la televisión basura, ¿cuántos miles de personas a nivel nacional reunió? O sea, la gente estaba diciendo basta de estos contenidos no adecuados. Y bueno, por un lado no sabemos nuestros derechos, no pero sabemos hay un tema cómo quejarnos, que Miren ¿no? planteaba en esta primera parte cuando hablabas de las personas que les preguntaban de los programas, decían no hay que ver esos programas hay que cambiarlos, apostemos por los programas culturales, educativos, pero la gente sigue viendo esos programas. Claro, por ejemplo, todo el mundo dice Canal 7, Canal 7 tiene una muy buen contenido, pero ¿cuánta gente ve Canal 7? Según nuestro resultado, el 9% de los entrevistados, que es una cifra importantísima, hicimos una encuesta a más de 10.000 personas en 20 ciudades, 9% decía que veía Canal 7. Entonces, te imaginas, además, con esta propuesta de publicidad estatal, pues el 9% de la población recién va a enterarse qué pasa con el Estado. Entonces, es la contradicción permanente que tenemos como peruanos, ¿no? Queremos una mejor programación, pero no sabemos que queremos quejarnos y seguimos viendo el morbo y disfrutamos sobre el morbo, ¿no? Y hay una cosa que yo quería preguntarte. Hay muchos textos de psicología que dicen, bueno, el ser humano es animal en esencia y hay una parte del cerebro que si no se desarrolla en base a lectura, formación,
pues se queda con necesidades muy básicas. ¿Es cierto esto? Con el cerebro reptiliano. ¿Es eso? ¿Es eso cierto? Debe haber bueno, obviamente el cerebro hay que cultivarlo, ¿no? Hay que cultivarlo, hay que darle y hay que nutrirlo, ¿no? Definitivamente. Pero también la neurociencia ha encontrado en estudios algunas funciones del cerebro que antes no se conocían, ¿no? Por ejemplo, el tema de las neuronas en espejo. Entonces, las neuronas en espejo, como su mismo nombre lo dice, replican lo que ven, Ajá. ¿no es cierto? Entonces ahí está el papel de los medios, está el papel de la familia, está el papel de la escuela, que los niños repliquen cosas, pero positivas, cosas buenas, ¿no? Cosas que realmente los hagan a ellos personas de bien, ¿no? Entonces, eso. Y eso tiene un fundamento también en algunos trabajos, en algunos estudios hechos por un famoso psicólogo, Alberto Bandura, que desarrolló su famoso modelo, o el aprendizaje por modelo. Nos decía que los niños aprendían por imitación, ¿no? Aprendizaje vicario. Entonces aprendían imitando, y obviamente demostró que los niños que ven televisión con contenidos violentos se vuelven violentos, ¿no? Entonces él llegó a la conclusión de que los niños se volvían violentos por aprendizaje, ¿no? Entonces eso hay que canalizarlo, pues. Eso hay que canalizarlo. Mire, sabiéndose eso hace tanto tiempo, conociéndose todo eso, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hemos tocado el tema de la familia, ahora toca corresponder a tratar los temas que están relacionados con la educación, ¿no? Y la autoeducación también, Así o sea, es, porque eso es claro. una responsabilidad de cada uno, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué quiero para mi familia? Pero lo que él plantea, me parece interesante el tema de la articulación sectorial, ¿no? O multisectorial, porque efectivamente el Ministerio de Transporte no debe actuar solo. Transporte y Comunicaciones con educación o con las otras políticas que incluyen el rol de los medios como parte del cumplimiento de sus objetivos. Yo no conozco mucho el tema político, pero yo siento de que la parte del gobierno, del Estado, está totalmente desarticulada cuando hablamos del tema sectorial, ¿no? Por ejemplo, que cada ministerio tiene sus propias políticas, ¿no? Pero no hay nada articulado, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo hablamos del tema de los medios, hablamos del tema de la violencia, hablamos del tema del feminicidio, de repente el Ministerio de Justicia tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver mucho el Ministerio de Educación, tiene que ver mucho el Ministerio de la Mujer, en fin, ¿no? Y entonces como que cada uno hace sus pocos o buenos esfuerzos, pero no hay nada Cierto. No hay. ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa, la última. La última. Seguimos. Buenas tardes, estamos en el programa Los Porfiados de la Factoría. Nos encontramos con Miriam Larco, secretaria ejecutiva del Concord TV, y Edwin Castro de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú. Así es. Bueno, estamos en el bloque de la autorregulación. ¿Qué hacemos para salir de este dilema, ¿no? ¿Se regulan o los regulamos? Bueno, este tema de la autorregulación, para comenzar, la autorregulación, ¿qué es, no? Es un reconocimiento a un ser humano capaz de asumir compromisos y responsabilidades. Y otra cosa yo creo importante es que los medios no deben ser vistos como entidades abstractas. Los medios son personas formadas, la mayoría, y con compromisos tanto éticos como legales.
En base a eso, la autorregulación lo que dice es ya, pues ustedes asuman, tomando como punto de partida la ley, obligaciones por el bien de la sociedad. Eso es lo que se busca a través de la autorregulación. Se está cumpliendo, como veíamos en el segmento anterior, bueno, yo creo que hay pequeñas muestras, porque a lo que hemos tenido de televisión hace más de 10 años atrás, que era un caos, una Laura Bozzo, como tú decías, una Magali Medina sin límites, unos noticieros que desinformaban, creo que hemos dado pequeños pasos importantes. Todavía nos falta mucho, se han abierto algunos espacios de queja, pero creo que es el momento de reconocernos como sujetos que tenemos responsabilidad frente a los contenidos. Desde la casa, como habíamos visto adultos, desde el Estado, que tiene que actuar para regular y hacer cumplir la ley, pero también sobre todo desde los medios de comunicación, que sabemos de la gran influencia. La autorregulación debe ser fortalecida, yo creo. Sí, creo, y en esa línea de fortalecimiento, por ejemplo, claro, la ley planteaba el tema de autorregulación y la vía, el instrumento para ello eran los códigos de ética, ¿no? Yo personalmente creo que tal vez otro mecanismo, como los defensores, ¿no? Bueno, del oyente, el televidente, hubiese sido una alternativa y todavía es una alternativa que compromete más al medio, ¿no? Sí. Porque significa que el medio, radio, televisión, tenga un espacio, 5 o 10 minutos, dependiendo, que pueda relacionarse directamente con el oyente, televidente, recoger sus quejas, sus denuncias, pero también educarlo, ¿no? Y en esa relación tal vez pueda haber más compromiso, porque creo que el problema es que el mecanismo de autorregulación que existe, que los códigos de ética, no es vinculante, no llega a ser vinculante, y solamente cuando hay mucha presión, como fue la marcha. ¿Te acuerdas luego de la marcha? Sí, los medios organizaron foros, abrieron sus páginas web, pusieron un poco más de información, pero se asustan un poco, pero después todo vuelve a la normalidad. Claro, los propios anunciantes, porque también no hay que dejarlo fuera de la historia. O sea, ¿por qué tenemos los contenidos que tenemos? Porque hay empresas capaces de financiar a través de la publicidad determinados contenidos, o no financiar, por ejemplo, programas para niños y adolescentes que los necesitamos urgente. Si estamos viendo, eso también es autorregularse. Autorregularse no solamente es escribir códigos, sino es también decir, bueno, ¿qué puedo hacer por una buena programación? Acá está mi responsabilidad social, que no solamente me tomaré la foto en Navidad dando desayunos. No, acá mi responsabilidad social es hacer programas para los niños y adolescentes que no tienen, o chicos preescolares, como lo vemos en otros programas, que acá en el Perú los chicos no tienen esos contenidos. La autorregulación, yo sí creo que falta fortalecer, coincido con Marisol, el tema de la necesidad de una persona que esté presente en cada medio, pero también yo creo que es bien difícil y es hasta perverso cómo el sistema de autorregulación funciona en nuestro caso. Por ejemplo, si tú ves un programa de televisión, tú con toda la asociación de psicólogos que manejas y todo, ¿te provoca denunciar? Por supuesto que provoca denunciar. ¿Y por qué denunciar. nunca has denunciado? Bueno, obviamente porque vamos a pensar de que no va a ocurrir nada, ¿no? ¿No? Ese es que un si pensamiento ¿para qué? negativo. Vamos a perder tiempo. Eso ¿no? pasa en todos. O sea, realmente ese pensamiento lo tenemos todos los instrumentos, pero el pensamiento, por ejemplo, asociaciones como la tuya, podrían presentar una denuncia. Una persona podría presentar una denuncia y el sistema cambia. Pero tú dices, este sistema no funciona, hay mucho poder de por medio, pierdo tiempo. Además, no me toca el bolsillo, entonces... Eso ocurre algo muy similar con el tema de la corrupción, ¿no? No, pero ¿para qué? Si no va a pasar nada. No va a pasar nada. O es muy... Entonces es hemos muy entrado pequeña, ¿no? en un fenómeno que se llama la desesperanza aprendida. Ajá. ¿No? Es un fenómeno psicológico que la gente está tan bombardeada de cosas tan negativas que en algunos casos hace esfuerzos por tratar de salir del tema, del problema, pero esos esfuerzos finalmente terminan truncos. La gente se frustra y termina diciendo, aquí no pasa nada. Y sí pasa, porque mira con la marcha y la gente, por ejemplo, una de las preguntas de José Guerrero, o comentario, dice, es lo único que ponen en la televisión abierta en horarios estelares. Ya pues, pero si no estamos de acuerdo con esto, quejémonos. No seamos personas pasivas y seguir viendo y recibiendo. La marcha sí generó, como dice Marisol, cambios. Y si nosotros protestáramos, llamáramos por teléfono, presentáramos quejas, yo creo que mejoraría la programación. Y eso fue importante porque en realidad uno ve a veces que la gente sale a marchar por muchas cosas, ¿no? Por el agua, por
el empleo, por muchos temas, pero es la primera vez en muchos años, o creo que es la primera marcha que se salió a marchar por comunicación. Eso implica que, digamos, hay una demanda o hay una conceptualización que hay un derecho de comunicación. Pero Entonces, después, eso fue pero importante. acuérdate que Calandria fue el motor para presentar el proyecto de ley de radio y televisión estatal. Ese es un reconocimiento que nosotros deberíamos dar, sobre todo a Rosa María Alfaro, que fue el motor de la veeduría ciudadana. Esa fue la primera vez que los peruanos, además ustedes lo hicieron maravilloso, porque tú sabes que se armaron caravanas ciudadanas en todo el Perú y se reunieron firmas para presentar un proyecto de ley, porque los congresistas se morían de miedo y no querían presentar, y el Estado tampoco quería presentar una ley. Entonces, esta ley de radio y televisión que nos costó tanto, ¿no? Ahora está olvidada. Eso nos pasa también, ¿no? O sea, comenzamos la lucha y todo, y después lo dejamos. A ver. Pero también tiene que ver con, yo recuerdo mucho en el debate de la ley de radio y televisión cuando recién se empezaba, recuerda que salió un anuncio un anuncio donde diciendo que solamente las autoridades y los medios eran los que debían debatir, porque entonces los ciudadanos no teníamos por qué debatir, ¿no? Y lo mismo sucede con esta ley de publicidad estatal, entre las autoridades, entre los congresistas y los medios, ahí se está discutiendo. No, o sea, leyes de comunicación tendrían que involucrar comunicación con los ciudadanos, obviamente, debería ser parte del debate, ¿no? Claro. Obviamente, eso es importante. Entonces, Entonces, ¿dónde debería estar el control? Porque es un control de los medios en cuanto, no me estoy refiriendo a intervención ni a censura, me refiero como cualquier entidad que frente a una ley debe controlar. Ahorita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede controlar los fierros, como se dice, ¿no? La potencia, la antena, pero el tema de los contenidos, ¿dónde debería estar? ¿En el Ministerio de Educación? ¿En el Ministerio de Cultura? Mira, tú también has dado la respuesta a eso, en el sentido de que cada entidad, cada institución, cada grupo debe tener un control y una responsabilidad social frente a eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el papel de la familia, el papel de la escuela, el papel del Estado, ¿no? El papel de las instituciones, de las ONG, todo, ¿no? Todo en conjunto. No hay otra forma, ¿no? Si no, esto siempre va a caer en saco roto, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay un terremoto, por ejemplo en el Perú, al día siguiente los medios hablan de los terremotos, de que hay que prevenir, pasó el impacto y después todo vuelve a la normalidad. Así es. ¿No? Pero el Estado necesita participar también. O sea, Definitivamente, acuérdate que estamos definitivamente. hablando de un recurso natural. O sea, no es cualquier cosa, no es el papel periódico, no. Es un recurso natural muy escaso que unos pocos pueden manejar bajo un concurso público, ¿no? Es el espectro radioeléctrico. Y ese espectro lo maneja el Estado. Entonces ese espectro pues debe ser manejado, por ejemplo, la pornografía prohibida en los medios de señal abierta. Pero, por ejemplo, cable no tiene regulación. No. Tú sabías que pueden poner lo que quieren en el cable porque no está regulado. No está regulado. Pero mira, ese es creo que es un pendiente en general de los gobiernos y el Estado en particular, tener una política de comunicación, ¿no? Que pueda articular todo. Tenemos la ley de radio y televisión que necesita mejorarse, la ley de medios estatales, lo digital, el tema que acabas de mencionar del cable que no lo regula nadie. Entonces, cada salen como leyes particulares, cada una con más imperfecciones, pero no están articuladas en el marco de una política, ¿no? Pero además tampoco tienen sectores fuertes que las hagan cumplir y entonces terminan siendo leyes que no abonan al derecho a la comunicación, sino más bien lo debilitan, ¿no? Porque si no se cumple, entonces va perdiendo vigor, como suele ocurrir, ¿no? En muchos temas de leyes que no se cumplen, se hace grandes esfuerzos por lograr que se promulguen y después que se promulgan nadie hace que se cumplan, ¿no? Claro. Bueno, especialmente el Poder Judicial. Como nos dicen acá, ¿qué propuestas, recomendaciones finales podríamos hacer sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que como están las cosas no van a mejorar. Nosotros necesitamos un organismo intermedio entre la ciudadanía y el Estado. No puede ser que el medio, está bien, que se siga autorregulando, pero hay que rendir cuentas. La única forma que esto funcione es rendiendo cuentas. Pero algo así como un OCITEL, un Indecopi, ¿no? Donde la población fácilmente llegue, pero esa institución asuma su defensa,
ante el Estado, ante los medios, más allá de un defensor, que me parece sí, como un mecanismo de autorregulación bien, pero necesitamos una entidad fuerte que represente la audiencia frente a estos contenidos, sobre todo protegiendo los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que hemos visto que parte del morbo y sensacionalismo ya va dirigido a los niños. Estos últimos programas donde la niña Jimena, la chica voleibolista, ha sido una violación a la privacidad, honor, buena reputación contra un niño, o sea, ya basta. Eso yo podría decir como una necesidad inmediata. Sí, yo creo que también es el tema yo creo que por un lado el fortalecimiento del Concord TV. Esa es una alternativa. Siempre se planteó la necesidad que tenga que tener autonomía, independencia. Sí. Esa debería ser una batalla que deberíamos librar, Sí. ¿no? La sociedad civil. El otro tema tiene que ver con un comité más multisectorial, porque el tema de los medios no tiene que ver solamente con la comunicación en sí misma, ¿no? Sino y su vinculación con los temas sociales, salud, educación, discriminación. Me parece súper interesante, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Cultura sí ha puesto en su alerta del racismo, ya no solamente tiene en las escuelas, los espacios públicos, sino en los medios. Entonces se ha hecho cargo en el campo que le toca en la relación con los medios. En los demás casos también debería ser así, educación, ¿no? Educación y todos los demás que le toquen. Pero creo que el tema sí necesitamos tener, o también, en algún momento se pensó, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo debe defender los derechos de los ciudadanos. La comunicación es un derecho, debería haber una adjuntía referida a comunicaciones. Pero ahí como que trabajar con los medios es una papa caliente, ¿no? Así es. Entonces Bueno, lo que nadie quiere estamos pelearse. diciendo, ¿no? Hay que articular, ¿no?, las instituciones para que se pueda trabajar de esa forma, ¿no? Y a mí, desde mi punto de vista como psicólogo, el tema va por el lado de la educación, Sí. ¿no? Yo creo que debe haber una reforma profunda de la educación. En el Perú hace muchos años no hay una reforma profunda de la educación y tiene que ver con los cambios de los contenidos curriculares, tiene que ver con muchas de esas cosas, ¿no? Tiene que ver con un acercamiento también al tema de la familia, cosas que obviamente hoy día no se están dando. Por ejemplo, acá hay una pregunta de Roberto Espinosa que dice, ahí lo tiene, tenemos jardines de adorno, no parques donde jugar, las ciudades son hostiles para salir, generar comunidad, ahora es muy difícil lograr divertirse afuera y eso es una mala educación que se replica, ¿no? Sí. Bueno, y creo que también ahora viendo el tema político, cómo los medios, cómo pedimos una programación que pueda reflejar de manera más integral el país, ¿no? Uno ve ahora los noticieros, todo es política, todo es malo, todo es desesperanza. Pero toda mala política. Y toda la mala política, y uno dice, a veces como madre de familia, ¿no? Qué bueno que el Perú no es todo eso que vemos. Pero dónde lo vemos, no sé. Así es. Entonces creo que tenemos que abogar por la programación, por la formación, por el derecho a la comunicación, porque eso es democracia también. Claro. El papel de los padres es fundamental en ese caso, ¿no? Sí. Bueno, un gusto estar acá y nos despedimos. Sí, Gracias. gracias.